Mi marido me prohibió ir a la boda de mi hermana, sin saber que soy dueña del resort de lujo. Todo parecía perfecto. Un vestido impecable, una sonrisa ensayada, y una boda que debía brillar con lujo y elegancia. Pero a veces, detrás de las flores y los aplausos, se esconden silencios que gritan más fuerte que cualquier verdad. Una mujer que creyó tenerlo todo. Un hombre que pensó que nunca sería descubierto. Y un secreto tan cercano que lastima más que una traición. Cuando las máscaras caen, no hay regreso. Solo queda enfrentar lo que todos pensaban imposible. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Beatriz despertó aquella mañana con la certeza de que nada podía arruinarle el día. Tenía la boda de su mejor amiga a la vuelta de la esquina, y aunque la rutina la mantenía ocupada, se sentía afortunada de estar construyendo un futuro junto a Alejandro. Preparó café, abrió las ventanas grandes de la sala y dejó que la brisa recorriera la casa, iluminando la decoración que tanto cuidaba. En el fondo, la serenidad era casi un lujo que no todos podían permitirse. Pero esa calma se quebró en segundos cuando escuchó la vibración de su teléfono. No esperaba nada especial, quizá un recordatorio de la agencia de viajes para la suite que había reservado, pero lo que leyó la pantalla la dejó helada. El mensaje provenía de Inés, corto, directo y sin posibilidad de confusión. Alejandro había cancelado su presencia en la boda. Ni un pretexto, ni una explicación amable, solo un aviso seco. Beatriz sintió un nudo en la garganta, como si la dignidad que tanto defendía se tambaleara frente a sus propios ojos. No era solo la ausencia de su pareja en un evento social, era la manera en que la noticia llegaba a ella, filtrada por otra persona, como si su lugar en la vida de Alejandro se hubiera reducido a una nota secundaria. El orgullo herido le recordó que cuando alguien evita la conversación, es porque esconde algo más. El silencio de la habitación se volvió ensordecedor. Beatriz dejó el móvil sobre la mesa, pero sus pensamientos no la dejaron en paz. ¿Por qué cancelaría a Alejandro de esa forma? Se preguntó si todo estaba relacionado con los últimos movimientos en su cuenta conjunta. Recordó que hacía unos días él había retirado fondos de manera apresurada, justificándolo con una inversión pasajera. Ahora, esa excusa parecía sospechosa. En la vida, los detalles financieros suelen revelar más que las palabras, porque el dinero siempre deja rastros. Y esa huella la estaba persiguiendo sin que ella lo hubiera advertido. Respiró hondo, intentando convencerse de que tal vez había una explicación lógica, pero su instinto gritaba lo contrario. A lo largo de los años había aprendido que cuando un hombre empieza a olvidar fechas importantes, la memoria no es la culpable, sino las prioridades. Cerró los ojos y recordó la última cena que compartieron en un restaurante elegante. Alejandro había estado distraído, jugando con su copa de vino más de lo habitual. Beatriz pensó que era estrés laboral, pero ahora entendía que la distancia emocional no aparece de repente, se construye paso a paso. Se levantó del sillón, caminando de un lado a otro como si el movimiento pudiera ordenar sus pensamientos. La decoración impecable de la casa le parecía ahora un decorado vacío, incapaz de consolarla. Miró el bolso de cuero que Alejandro le había regalado en su cumpleaños y se preguntó si aquel gesto había sido un intento de disfrazar culpas. La traición rara vez se presenta desnuda. Suele esconderse tras perfumes caros, cenas en hoteles boutique o promesas que nunca llegan a cumplirse. La desconfianza comenzaba a crecer dentro de ella como una sombra imposible de ignorar. El sonido del reloj en la pared la devolvió a la realidad. Beatriz sabía que debía enfrentar el tema. No podía quedarse esperando a que las dudas se disiparan por sí solas. Con un temple que no sentía pero que necesitaba mostrar, decidió marcarle a Alejandro. El tono de llamada se repitió varias veces hasta que él contestó con voz cansada. No podré asistir a la boda. Surgieron imprevistos, dijo sin titubear. No preguntó cómo estaba ella, no ofreció una explicación convincente. Esa indiferencia fue un golpe más doloroso que la propia cancelación. Ella intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar preguntar con cierta dureza. Imprevistos más importantes que acompañarme en el día de mi mejor amiga. Hubo un silencio incómodo al otro lado, uno de esos que se clavan como cuchillas. Alejandro murmuró algo sobre trabajo, sobre reuniones que no podían posponerse, y colgó apresuradamente. Beatriz se quedó mirando la pantalla negra del teléfono, sabiendo que la distancia entre ambos se había ensanchado de manera irreparable. Lo más perturbador no era la ausencia de Alejandro en la boda, sino la certeza de que había algo más detrás de ese comportamiento. Beatriz se conocía bien, sabía distinguir entre descuidos inocentes y decisiones calculadas.
Alejandro estaba escondiendo algo, y ella lo presentía en lo más profundo de su ser. Esa intuición femenina que tantas veces ignoró en el pasado ahora la golpeaba con fuerza. El orgullo le exigía actuar, pero el miedo a descubrir la verdad la mantenía paralizada. Caminó hasta el jardín, buscando un poco de claridad. El aire fresco la envolvió, aunque dentro de sí misma el caos era absoluto. Pensó en Inés, en la incomodidad de haber sido ella quien llevó la noticia. Pensó también en lo cruel que resultaba enterarse de una decisión tan íntima a través de terceros. En ese momento comprendió que el respeto se mide no solo en palabras dulces, sino en la manera en que se enfrenta lo incómodo. Y Alejandro había preferido la vía más cobarde. Sentada en un banco del jardín, Beatriz cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió sola, profundamente sola, como si la vida le arrancara un pilar en el que se apoyaba desde hacía años. Los recuerdos de viajes compartidos, las promesas de futuro, los planes de construir una familia parecían desmoronarse como un castillo de arena. El mensaje de Inés había abierto una grieta imposible de cerrar. Y aunque aún no sabía la magnitud de lo que estaba por descubrir, ya presentía que el rumbo de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el horizonte de aquella tarde, mientras el sol caía lentamente, Beatriz se dijo a sí misma que tenía dos caminos: aceptar la explicación vaga de Alejandro o comenzar a atar los hilos que la llevarían a la verdad. No eligió en voz alta, pero en su interior algo se encendió, una llama de sospecha y de coraje que no volvería a apagarse. Y en ese instante, sin saberlo, dio el primer paso hacia el descubrimiento de una traición que la marcaría para siempre. Beatriz no logró dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de la voz indiferente de Alejandro la perseguía. Se revolvía en la cama, convencida de que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando decidió levantarse y caminar por la casa en penumbras. La soledad de los pasillos acentuaba la angustia, y aunque intentaba convencerse de que exageraba, su intuición no la dejaba en paz. El mensaje de Inés había sido solo el inicio, y el comportamiento distante de Alejandro era la confirmación de que algo no encajaba. Con el corazón apretado, se prometió encontrar respuestas, aunque esas respuestas dolieran más que la incertidumbre. La mañana siguiente, mientras preparaba un café fuerte, Beatriz tomó valor para enfrentar a Alejandro. Él llegó tarde, con el rostro cansado y un perfume intenso que no era el habitual. No pasó desapercibido para ella el detalle de la ropa recién planchada, como si hubiera pasado por un hotel boutique antes de regresar a casa. Beatriz lo miró fijamente y, con una calma que no sentía, preguntó: ¿por qué cancelaste tu asistencia a la boda de Inés? Alejandro fingió sorpresa, frunció el ceño y contestó con evasivas: ¿la boda era mañana? Creí que era la próxima semana. Esa respuesta, tan absurda, fue como una puñalada invisible. Beatriz no era ingenua. Sabía que Alejandro jamás olvidaba una fecha importante, y menos una que ella le había repetido varias veces. No me digas que lo olvidaste, Alejandro, porque te lo recordé incluso cuando estábamos en el restaurante elegante la semana pasada, replicó con voz firme. Él se encogió de hombros, tratando de quitarle importancia. He estado lleno de trabajo, Beatriz. Las cuentas del banco, las reuniones, todo eso me tiene distraído, murmuró. Pero para ella, mencionar dinero en ese momento no era más que una cortina de humo. No estaba hablando de negocios, estaba hablando de lealtad. En las relaciones, pensaba ella, la mentira rara vez se presenta desnuda, siempre llega disfrazada de justificaciones razonables. Alejandro la miraba con un gesto ensayado, como quien recita una excusa ya preparada. ¿De verdad crees que puedo creer que el estrés del trabajo te hace olvidar algo así? Lo increpó. Alejandro sonrió forzado, tratando de poner fin a la conversación, pero Beatriz notó que la sonrisa no alcanzaba sus ojos. En ese instante comprendió que el verdadero peligro no estaba en la distancia, sino en el silencio que crecía entre ellos. Ella decidió guardar silencio, no porque creyera sus palabras, sino porque entendió que había cosas que se revelaban mejor cuando uno observaba sin interrumpir. Guardar calma era, a veces, la estrategia más inteligente. Alejandro, confiado en que había cerrado el tema, se dedicó a leer unos documentos en la sala. Sin embargo, ese aire de tranquilidad era ficticio. Beatriz lo observaba con detenimiento, grabando cada gesto, cada cambio de tono, cada detalle que pudiera convertirse en una pista. Era como estar frente a una partida de ajedrez en la que cada movimiento contaba. A lo largo del día, las sospechas se hicieron más pesadas. Cuando Alejandro se ausentó para una supuesta reunión, Beatriz se quedó en la casa pensando en las últimas semanas.
Recordó aquella transferencia que apareció en su correo, una notificación de la cuenta conjunta que él nunca explicó. También recordó la prisa con la que guardó el móvil cuando ella entró a la habitación, o las llamadas contestadas en voz baja desde el jardín. El rompecabezas estaba frente a ella, pero aún faltaba la pieza clave que confirmara lo que tanto temía. Al caer la tarde, Beatriz decidió enfrentar de nuevo la conversación. Esta vez lo encontró en el estudio, revisando papeles como si nada hubiera pasado. Alejandro, dime la verdad. ¿Hay otra razón para que no quieras acompañarme a esa boda? Su voz sonaba calmada, pero en sus ojos brillaba un rastro de dolor. Alejandro levantó la vista lentamente, y por un instante pareció dudar. Sin embargo, recuperó la compostura y respondió: no inventes problemas donde no los hay, Beatriz. Estás exagerando. Ese intento de minimizar sus sentimientos encendió en ella una chispa de rabia. Las discusiones de pareja no se miden por el volumen de las voces, sino por la intensidad de lo que no se dice. Beatriz lo sabía, y por eso decidió no seguir insistiendo. Se limitó a sentir y salir del estudio, pero por dentro ardía. Esa estrategia de gaslighting, hacerla sentir culpable por desconfiar, era la prueba más clara de que Alejandro escondía algo. Ella ya no buscaba explicaciones en sus palabras, sino en sus actos. Y cada acto de él le confirmaba que la traición no era una posibilidad, sino una realidad. Cuando llegó la noche, Beatriz intentó distraerse viendo televisión, pero no lograba concentrarse. Cada escena parecía recordarle la indiferencia de Alejandro. Minutos después, él se sentó a su lado, fingiendo normalidad, como si la tensión del día no existiera. Ella lo miró de reojo, notando cómo revisaba compulsivamente el móvil. De pronto, el teléfono vibró y Alejandro se levantó apresuradamente para contestar en el balcón. Beatriz, inmóvil en el sofá, escuchó apenas un murmullo. No distinguía las palabras, pero reconoció el tono, cálido, íntimo, distinto al que usaba con ella. Ese instante fue devastador. No necesitaba escuchar nombres ni frases completas para entender que aquella llamada escondía una verdad dolorosa. Alejandro hablaba con alguien más, con un interés que ya no le dedicaba a ella. Beatriz cerró los ojos, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El mensaje de Inés había sido el inicio, pero ahora tenía frente a sí una confirmación indirecta. Su esposo no solo se alejaba emocionalmente, también se conectaba en secreto con alguien que ocupaba el lugar que le pertenecía. Mientras Alejandro permanecía en el balcón, Beatriz juró que no dejaría pasar aquella sospecha como una simple coincidencia. El orgullo herido y la dignidad que siempre había defendido le exigían abrir los ojos y buscar pruebas. Ya no se trataba de imaginar, sino de comprobar. La desconfianza había dejado de ser un presentimiento para convertirse en un hecho que pedía respuestas. Y en el silencio de esa noche, comprendió que apenas estaba entrando en la primera etapa de un descubrimiento que le cambiaría la vida para siempre. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Beatriz despertó con la sensación de que algo estaba a punto de revelarse. El recuerdo de la llamada secreta de Alejandro seguía taladrando su mente. Mientras preparaba el desayuno, escuchó cómo le hablaba en voz baja desde el estudio. No podía escuchar con claridad, pero alcanzó a oír un nombre que la dejó paralizada: Natalia. Ese nombre, pronunciado con una familiaridad sospechosa, retumbó en su interior como un eco doloroso. Natalia no era una desconocida, sino su propia prima, alguien con quien compartía recuerdos de infancia y heridas del pasado. Beatriz se aferró a la taza de café, sintiendo que se le escapaba la dignidad entre los dedos. No era la primera vez que Natalia aparecía en conversaciones rodeadas de sombras. Beatriz recordó cómo, en su adolescencia, Natalia solía mostrar una envidia disimulada cada vez que ella recibía algún reconocimiento. Mientras Beatriz estudiaba con esfuerzo y construía su futuro con decisión, Natalia parecía disfrutar sembrando rumores o quitándole méritos. Aquellas rivalidades familiares nunca se resolvieron del todo, y aunque los años habían suavizado las distancias, la desconfianza seguía latente. Ahora, escuchar ese nombre en labios de Alejandro confirmaba que el pasado no estaba enterrado, sino esperando el momento de resurgir con fuerza. El corazón de Beatriz latía con violencia. Se preguntaba si era casualidad o si, en efecto, Alejandro estaba compartiendo algo más que palabras con su prima. La idea la revolvía por dentro. Pensó en las reuniones familiares, en las veces que Natalia miraba con cierta picardía los gestos de Alejandro, y en cómo él desviaba la mirada para no evidenciar nada. En aquel entonces lo había tomado como un juego inocente, un capricho pasajero. Ahora entendía que esas miradas eran la semilla de una complicidad que ella se había negado a ver.
El lujo de la ingenuidad había quedado atrás. Decidida a comprobar lo que escuchó, Beatriz entró al estudio con un gesto natural, como si buscara un documento. Alejandro se sobresaltó, guardando el móvil en el bolsillo con un movimiento demasiado rápido. ¿Con quién hablabas?, preguntó ella con aparente calma. Él la miró con frialdad y respondió: con un cliente, nada importante. Pero Beatriz ya había oído el nombre. ¿Cliente? Juraría haber escuchado, Natalia, insistió, clavando la mirada en sus ojos. Alejandro, sorprendido, titubeó unos segundos antes de contestar. No inventes, debes haber oído mal. La mentira, tan torpe, confirmó sus sospechas. La rabia que crecía en ella no era solo por la posible traición de su esposo, sino por la humillación de que la otra involucrada fuera parte de su propia sangre. Natalia conocía bien su vida, sus miedos y sus sueños. Si todo era cierto, no se trataba únicamente de infidelidad, sino de una doble traición. La de un hombre al que había entregado su confianza y la de una prima que había compartido su mesa, su casa y hasta sus secretos. En ese momento, Beatriz sintió que la herida se duplicaba en profundidad. Durante el día, los recuerdos regresaban uno tras otro, como escenas de una película cruel. Beatriz recordó aquella ocasión en que Natalia se presentó con un vestido idéntico al suyo en la fiesta de fin de año, fingiendo que era pura coincidencia. También recordó cuando, en una reunión familiar, Natalia comentó con ironía que Alejandro era demasiado guapo para ser fiel. En su momento, todos rieron. Hoy, esas palabras parecían una advertencia disfrazada. La ironía se había transformado en un veneno que comenzaba a corroer su corazón. Beatriz se encerró en su habitación, observando las joyas y los objetos de lujo que Alejandro le había regalado en los últimos meses. Eran muestras de amor o intentos de silenciar sus sospechas. El bolso de cuero, las perlas guardadas en una caja, el perfume de diseñador, todo adquiría un matiz sombrío. Nada de eso podía compensar el dolor de sentirse traicionada en lo más íntimo. Comprendió que la elegancia de los regalos no hacía más que ocultar una verdad incómoda. Alguien estaba disfrutando de un privilegio que le pertenecía a ella. Esa noche, Alejandro intentó acercarse con gestos de ternura. Preparó una cena improvisada, sirvió vino y habló de planes futuros, como si nada ocurriera. Beatriz lo escuchó en silencio, con el corazón endurecido. Cada palabra le sonaba a mentira, cada gesto parecía ensayado. Lo más doloroso era que, en apariencia, todo lucía perfecto. Un hombre atento, una casa bien decorada, un jardín impecable. Pero detrás de esa fachada, la herida se abría más. Beatriz sonreía de manera mecánica, mientras por dentro planeaba cómo descubrir la verdad. El recuerdo de Natalia seguía martillando su mente. ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien tan cercano? Se preguntaba con rabia contenida. Era como si el universo quisiera ponerla a prueba, obligándola a confrontar no solo la fragilidad de su matrimonio, sino la toxicidad de un lazo familiar que nunca había sanado. Beatriz entendía que enfrentarse a la traición de un esposo era doloroso, pero enfrentarse a la traición de una prima lo convertía en algo mucho más complejo, casi insoportable. Pasada la medianoche, Beatriz salió al jardín en busca de aire fresco. Miró al cielo estrellado, intentando encontrar un poco de claridad en medio de la tormenta. Sabía que no podía precipitarse, necesitaba pruebas concretas. La dignidad no se defendía con sospechas, sino con certezas. Y aunque en su interior ardía el deseo de confrontar a Natalia directamente, también comprendía que debía actuar con inteligencia. El orgullo herido se había transformado en decisión. Descubriría la verdad, sin importar el precio. La noche terminó con un pensamiento que la acompañó hasta quedarse dormida. La traición no duele solo por lo que quita, sino por lo que destruye en la memoria. Natalia había sido parte de su vida desde siempre, y si todo lo que imaginaba era real, ese lazo se rompería para siempre. Beatriz cerró los ojos sabiendo que lo que estaba por venir sería mucho más doloroso que una simple ausencia en una boda. Era el inicio de una guerra silenciosa, en la que el enemigo no solo dormía a su lado, sino también compartía su propia sangre. Beatriz amaneció con los ojos hinchados, pero con una claridad que nunca antes había sentido. El nombre de Natalia retumbaba en su cabeza como una campana insoportable. Podía elegir callar y vivir en la duda, o abrir los ojos de una vez por todas. En el espejo del baño se observó con detenimiento, notando la dignidad en sus rasgos pese al dolor. «No voy a permitir que me humillen en mi propia vida», murmuró en voz baja. Ese día decidió que la incertidumbre no seguiría gobernando sus pensamientos. La verdad, por cruel que fuera, resultaba más soportable que la tortura de la sospecha.
La primera idea fue revisar por sí misma el móvil de Alejandro, pero sabía que eso la pondría en desventaja. No quería convertirse en la mujer que hurga en secreto, quería ser la mujer que descubre la verdad de frente. Entonces recordó a Martín, un investigador privado recomendado hacía meses por una amiga que había enfrentado un divorcio complicado. Cuando todo falla, él siempre encuentra la verdad, le había dicho. Beatriz tomó su bolso de cuero, se aplicó unas gotas de perfume y salió de casa con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. En el trayecto hacia el despacho del investigador, los recuerdos de Natalia se mezclaban con escenas recientes de Alejandro. Aquella transferencia misteriosa en la cuenta conjunta, la tarjeta de crédito cargada en un restaurante elegante, los silencios prolongados al teléfono. Todo eran piezas de un rompecabezas que poco a poco adquiría forma. Beatriz pensó en lo irónico que resultaba. Mientras él intentaba aparentar estabilidad y lujo, su relación se derrumbaba silenciosamente. Esa contradicción le dio más fuerzas para dar el siguiente paso. El despacho de Martín estaba en un edificio discreto, lejos del ruido del centro. El investigador la recibió con una serenidad que inspiraba confianza. Tenía la mirada aguda de alguien acostumbrado a descubrir secretos ocultos. «Señora, ¿qué quiere que averigüe?», preguntó con voz grave. Beatriz respiró hondo y contestó: «Quiero la verdad sobre mi esposo. No más excusas, no más dudas». Martín asintió sin sorprenderse, como si esa petición fuera el pan de cada día. Tomó nota de los nombres, las rutinas, los lugares habituales y prometió mantenerla informada. Cuando salió de allí, Beatriz sintió un peso menos en el pecho. Había dado un paso decisivo. Ya no sería una espectadora de la traición, ahora sería la protagonista de su propio destino. Mientras caminaba por la calle, vio a una pareja riendo en la terraza de un café y pensó en cómo la felicidad podía volverse frágil cuando los secretos se interponían. La vida, entendió, no se mide en regalos o propiedades, sino en la transparencia de los actos. Y Alejandro había dejado de ser transparente hacía mucho tiempo. Esa noche, Beatriz fingió normalidad al regresar a casa. Preparó la cena como siempre y conversó con Alejandro sobre banalidades. Él parecía tranquilo, convencido de que sus mentiras seguían intactas. Pero detrás de la serenidad de Beatriz se escondía un plan en marcha. Mientras lo escuchaba hablar de negocios y reuniones, ella pensaba en el momento en que Martín le entregaría pruebas irrefutables. El orgullo le pedía paciencia, y la paciencia era ahora su mejor arma. En la intimidad de la habitación, Beatriz lo observó mientras él revisaba su móvil antes de dormir. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, y en esos segundos ella se preguntaba con quién estaría escribiéndose. Pero no hizo preguntas. Había decidido que el silencio sería su aliado. Alejandro, confiado, se giró y se durmió enseguida, mientras Beatriz permanecía despierta, mirando el techo, convencida de que el fin de la farsa estaba cerca. Pasaron unos días en los que cada gesto de Alejandro se volvió más sospechoso. Llegaba más tarde de lo habitual, inventaba excusas cada vez más absurdas y evitaba mirarla a los ojos. Beatriz tomaba nota mental de todo, con la serenidad de quien sabe que la verdad está a la vuelta de la esquina. Cada excusa se convertía en una pieza más que fortalecía la convicción de que estaba en lo correcto. Su silencio era frío, pero también estratégico. Estaba tejiendo la red que lo atraparía sin remedio. La llamada de Martín llegó una tarde lluviosa. «Necesito verla, tengo algo que mostrarle», dijo con voz seria. Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. Acordaron encontrarse en un café discreto. Cuando llegó, Martín le entregó un sobremanila. «Lo que encontrará aquí es suficiente para confirmar sus sospechas», explicó. Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía que le heló la sangre. Alejandro caminando de la mano con Natalia, entrando juntos a un restaurante de lujo. La traición ya no era un rumor, era una imagen palpable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no en señal de debilidad, sino de rabia contenida. «Así que era cierto», murmuró. Martín, con profesionalismo, no agregó nada más. Beatriz guardó la foto en su bolso y se marchó con paso firme. Esa prueba le había arrebatado la ingenuidad que aún conservaba. Ahora no quedaba espacio para las dudas ni para la compasión. Lo que venía a continuación ya no sería una sospecha, sino una guerra silenciosa donde la dignidad y el orgullo guiarían cada movimiento. Al regresar a casa, Beatriz se tumbó en el sofá, mirando fijamente el techo. La imagen de Alejandro y Natalia entrelazados no se borraba de su mente. Sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero también que la fuerza de la verdad comenzaba a levantarse dentro de ella. Esa noche no lloró más.
Esa noche tomó la decisión de enfrentar el dolor con inteligencia. Y fue en ese silencio profundo que, casi como un eco interior, se hizo la pregunta que tantas mujeres se han hecho alguna vez en situaciones semejantes. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición familiar o la cortarías para siempre? El sobre con la fotografía no abandonaba la mente de Beatriz. Cada vez que lo abría, sentía que la imagen cobraba vida. Alejandro y Natalia entrando juntos en un restaurante elegante, sonriendo como si fueran una pareja legítima. La prueba era irrefutable, y lo más cruel no era la escena en sí, sino la naturalidad con que ambos caminaban, como si no existiera la posibilidad de ser descubiertos. Beatriz se preguntaba en qué momento se había convertido en una espectadora de su propia vida, mientras otros ocupaban el lugar que le correspondía. La rabia se mezclaba con tristeza, y cada emoción la empujaba a dar un paso más hacia la verdad absoluta. Martín no tardó en enviarle más pruebas. Esta vez eran recibos de una tarjeta de crédito, cenas en hoteles boutique, flores enviadas a una dirección que no era la suya, joyas compradas en tiendas de lujo. Beatriz leyó cada comprobante con un nudo en el estómago. No se trataba de un error ni de una confusión, era un patrón claro. Alejandro había invertido más pasión en ocultar su aventura que en mantener viva su relación matrimonial. Ella, que había soñado con construir un futuro sólido, se enfrentaba ahora a la certeza de que su esposo había traicionado no solo su confianza, sino también el respeto más elemental. El lujo de aquellos gastos era un insulto. Mientras ella cuidaba con detalle la decoración de la casa y organizaba cada cuenta, él gastaba sin pudor en seducciones clandestinas. Beatriz recordaba cómo Alejandro se quejaba de los costos de una reparación en el jardín o de la compra de nuevos muebles, pero no dudaba en retirar fondos del banco para impresionar a Natalia. Esa contradicción la desgarraba. La elegancia de las cenas y los regalos era, en realidad, una máscara vulgar de la mentira. Y lo que más dolía era saber que esas atenciones nunca las había recibido de manera tan intensa. El coraje crecía como fuego. Beatriz se sentó frente al espejo de su habitación y, con la foto en la mano, se observó largamente. No era solo una mujer herida, era alguien que empezaba a transformarse. El dolor había dejado de ser un peso para convertirse en gasolina. Esto no va a quedar así, se dijo en voz baja, sintiendo como el orgullo se encendía en su interior. Durante años había creído que la paciencia y el perdón eran virtudes, pero ahora entendía que la verdadera fortaleza estaba en defenderse, en levantar la cabeza incluso cuando el corazón sangraba. El siguiente encuentro con Alejandro fue una obra de teatro. Él entró en la casa con un ramo de flores improvisado y una sonrisa forzada. «Pensé que te alegraría un detalle», comentó, como si aquel gesto pudiera borrar semanas de distancia. Beatriz lo observó en silencio, sosteniendo las flores con una calma gélida. No le preguntó dónde había estado ni con quién, porque ya lo sabía. Alejandro intentó besarla en la frente, pero ella se retiró con suavidad. No quería armar una escena todavía, necesitaba guardar el golpe para el momento adecuado. La paciencia, en ese instante, se convirtió en su aliada más peligrosa. Alejandro hablaba de negocios y viajes, mencionando reuniones y supuestas oportunidades que justificarían su ausencia. Beatriz lo escuchaba sin interrumpir, analizando cada palabra como un juez que ya tiene el veredicto pero espera la confesión. Había descubierto que el silencio tenía más poder que cualquier discusión. Alejandro, confundido por la falta de reproches, parecía creer que su teatro seguía funcionando. Pero Beatriz ya no era la misma. Por dentro, estaba construyendo un plan que lo enfrentaría con su propia mentira frente a todos. Esa noche, después de que Alejandro se durmiera, Beatriz abrió nuevamente el sobre con las pruebas. Cada recibo, cada fotografía era un testimonio de su ingenuidad rota. Sentía dolor, sí, pero también una serenidad nueva, la de alguien que ya no teme a la verdad. Mientras se dormía tranquilo a su lado, ella repasaba mentalmente cómo había llegado a ese punto. Las llamadas secretas, los perfumes distintos, las excusas repetidas. El rompecabezas estaba completo, y cada pieza encajaba con precisión cruel. La soledad se volvió extrañamente reconfortante. Beatriz pasó horas en el jardín, bajo la luz tenue de la luna, preguntándose cómo sería su vida después de Alejandro. Por primera vez, no le aterraba imaginarlo lejos. Le dolía la traición, pero más le dolía la ingenuidad con que había confiado. Aún así, dentro de ese dolor germinaba una semilla de libertad. Era como si la vida le dijera que aún había un camino distinto, uno en el que no sería una sombra detrás de un hombre infiel, sino la dueña de su propia historia. Un par de días después, recibió otro sobre en casa. Al abrirlo, encontró nuevas imágenes,
Alejandro y Natalia compartiendo una copa en la terraza de un club privado. Demasiado cerca, demasiado cómplices. La elegancia del lugar contrastaba con la vulgaridad de su traición. Beatriz apretó los labios con fuerza. Esas pruebas eran la confirmación final. Ya no podía dudar ni un instante. Lo que había sospechado desde el inicio estaba allí, en blanco y negro, impreso para siempre. El impacto de las imágenes no la derrumbó, la fortaleció. Beatriz decidió guardarlas en un cajón secreto, junto con los recibos y los documentos. Sabía que llegaría el momento de usarlos como arma. No se trataba solo de dolor, sino de justicia emocional. Alejandro debía pagar por cada mentira, por cada excusa, por cada noche de fingida ternura. Y lo haría en el escenario más inesperado, frente a todos aquellos que aún creían en su fachada. La venganza, aunque silenciosa, comenzaba a tomar forma en su mente. Esa noche, mientras cerraba el cajón con llave, Beatriz comprendió algo que la llenó de una calma extraña. El poder ya no estaba en manos de Alejandro. El poder estaba en ella, en su decisión de actuar, en su capacidad de esperar el momento exacto. Con las pruebas en su poder, el destino había cambiado de dirección. Y aunque aún quedaban lágrimas por derramar, también quedaban armas por usar. Beatriz, finalmente, no se sentía víctima, sino protagonista de la historia que estaba por escribirse. Beatriz despertó con la decisión de hablar con Inés. Su amiga merecía saber la verdad, pero al mismo tiempo temía arruinarle la boda. Se debatía entre la lealtad y el dolor, entre advertirle de la traición o guardarse el secreto para no manchar un día tan importante. Al verla llegar con una sonrisa, probándose el vestido frente al espejo de un hotel boutique, sintió un nudo en la garganta. Inés hablaba con ilusión sobre el futuro, mientras Beatriz apenas podía sostener la mirada. Había llegado con la intención de confesarle todo, pero la felicidad de su amiga era tan pura que la idea de ensuciarla se volvió insoportable. Inés, notando la incomodidad de Beatriz, la tomó de la mano y le preguntó suavemente: ¿Estás bien? Te noto distraída. Beatriz tragó saliva y fingió una sonrisa. Es solo cansancio, nada más, respondió. No podía contarle lo que había visto, no en ese momento. Mientras la observaba ajustarse el velo, pensaba que una verdad tan cruel no merecía irrumpir en un instante de alegría. El orgullo le exigía hablar, pero el cariño le pedía silencio. Y en esa batalla interna, el silencio terminó venciendo. Alejandro, entretanto, mantenía su doble juego con una destreza que empezaba a parecer enfermiza. Ante la familia, se mostraba atento y cuidadoso, pero a solas con su teléfono enviaba mensajes cargados de afecto prohibido. Pronto será nuestro tiempo, Natalia, lo prometo, escribió una noche en el balcón. Beatriz, que lo observaba desde la ventana del dormitorio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tono con el que él escribía revelaba una pasión que ya no existía entre ellos. Aquellas palabras eran como un cuchillo que giraba lentamente en la herida abierta. La contradicción la perseguía a cada instante. Alejandro podía llevarla a un restaurante elegante, hablar de proyectos y brindar con champaña, pero al mismo tiempo escribía mensajes de amor a otra mujer. Ese contraste era una burla a su inteligencia. Beatriz comenzó a notar incluso cómo modulaba el tono de voz al hablar con Natalia. Era más cálido, más íntimo, como el de un hombre que se siente en su verdadero hogar. En cambio, con ella todo se había vuelto mecánico, frío, distante. La infidelidad no era solo física, era también emocional. Beatriz se encontraba cada vez más atrapada en el dilema de callar o desenmascarar. Sabía que si hablaba, Inés quedaría destrozada antes de su boda. Sabía también que si callaba, se consumiría por dentro. En una conversación con su madre, estuvo a punto de confesarlo, pero se detuvo. Doña Teresa, sin saber nada, le decía: «Hija, lo más importante en la vida es sostener la dignidad, aun cuando el corazón sangra». Esas palabras resonaron en Beatriz como una advertencia y una guía. Comprendió que había momentos en los que no hablar era una forma de resistencia, pero tarde o temprano la verdad se abriría camino. La tensión aumentó cuando Alejandro comenzó a planear viajes repentinos. Decía que eran reuniones con clientes y que debía ausentarse por un par de días. Beatriz, que ya no creía en ninguna de sus excusas, lo observaba con calma. Con clientes, pensaba para sí. La última vez había dicho lo mismo y la tarjeta de crédito registró un gasto en un spa de lujo. Era evidente que sus mentiras eran tan frágiles como una hoja al viento. Y, sin embargo, él continuaba con una seguridad insultante, como si jamás pudiera ser descubierto. Una tarde, mientras revisaba documentos de la casa, Beatriz descubrió otro detalle revelador.
Entre los papeles había una carta mal doblada, escrita con prisas, donde Alejandro había bosquejado frases confusas. Hablaba de un futuro libre, de un nuevo comienzo y de una vida sin ataduras. El simple hecho de leer esas palabras la dejó helada. No se trataba de un desliz pasajero, sino de un plan deliberado para abandonarla y rehacer su vida con Natalia. Era una traición con proyecto, con objetivos y con la crueldad de la premeditación. A pesar de todo, Beatriz optó por no enfrentar directamente a Alejandro. El dolor la empujaba a gritarle, a lanzarle las pruebas en la cara, pero su dignidad la sostenía. Entendía que la venganza servida con paciencia era más poderosa. El silencio que él interpretaba como debilidad era, en realidad, su escudo. En lugar de enfurecerse, observaba, anotaba y fortalecía la estrategia que poco a poco germinaba en su mente. Alejandro seguía creyéndose intocable, y esa confianza sería su ruina. Las visitas a Inés se hicieron más frecuentes. Beatriz fingía entusiasmo por los preparativos de la boda, pero en su interior ardía de angustia. Cada vez que veía a su amiga probándose joyas o hablando de la suite reservada para la luna de miel, sentía la punzada de la mentira. Guardaba el secreto como un veneno en el pecho, sabiendo que el estallido sería inevitable. La culpa de callar era pesada, pero también lo era la responsabilidad de no destrozar la ilusión de una boda tan esperada. Alejandro, mientras tanto, intensificaba sus promesas a Natalia. En una llamada que Beatriz escuchó a medias, alcanzó a oírlo decir: «Lo nuestro es real, no te preocupes, pronto será oficial». Esa frase fue la confirmación definitiva de lo que ya sabía. No era un juego, no era un capricho, era un proyecto de traición. Beatriz apretó los puños y sintió como el orgullo la sostenía en pie. Ya no había lugar para dudas ni para excusas. La mentira había alcanzado un nivel insoportable. Esa noche, Beatriz cerró los ojos con una certeza. No podía detener la boda de Inés, no en ese momento, pero tampoco permitiría que Alejandro siguiera riéndose de ella. La verdad ya estaba en sus manos. La sangre la unía con Natalia, pero también la condenaba. Sabía que cada día de silencio era un día más cerca del estallido final. Y en esa espera silenciosa, comprendió que la traición no se detendría sola. Sería ella quien daría el primer golpe, cuando el momento llegara. Beatriz se levantó temprano esa mañana con una idea fija: hablar con su abogado. Ya no podía limitarse a reunir pruebas emocionales. Necesitaba conocer el terreno legal donde jugaría la batalla. Sabía que Alejandro se sentía dueño de todo, pero en el fondo presentía que había un punto débil. Al llegar al despacho, el abogado revisó con calma los documentos que ella llevaba. Tras unos minutos de silencio, levantó la mirada y dijo con firmeza: «Señora, el resort en el que tanto han invertido está registrado únicamente a su nombre». Beatriz sintió un escalofrío. Aquel descubrimiento no era un detalle menor. Era la pieza que cambiaba por completo el juego. Durante años, Alejandro le había hecho creer que ese proyecto era un esfuerzo compartido, una empresa conjunta. Él hablaba de inversiones, de transferencias y de cuentas, como si todo estuviera bajo su control. Pero la realidad era muy distinta. El resort boutique, con su restaurante elegante, su jardín impecable y sus suites decoradas con lujo, pertenecía solamente a ella. Beatriz se quedó inmóvil, procesando la noticia. Era como si el destino, en medio de la traición, le hubiese entregado un arma inesperada. El orgullo herido empezaba a transformarse en poder tangible. El abogado, con voz serena, continuó explicando los alcances legales. «Usted puede disponer del resort a su antojo. Nadie puede reclamar derechos sobre él. Ni siquiera su esposo». Beatriz lo escuchaba con atención. Cada palabra era un bálsamo y una carga al mismo tiempo. Comprendía que aquel lugar, que había creído un símbolo de su unión con Alejandro, se convertía ahora en la base de su venganza. La ironía era cruel. El mismo espacio donde él había pensado exhibir su éxito sería el escenario de su caída. De regreso a casa, el camino se le hizo más ligero. Por primera vez desde que comenzó a sospechar, sentía que tenía algo concreto en sus manos, algo que podía devolverle la dignidad perdida. Mientras miraba por la ventanilla del coche, recordaba las veces que Alejandro hablaba con orgullo del resort, como si fuera suyo. «Yo dirijo todo, Beatriz. Yo pongo la visión», solía decir. Ella sonrió con amargura. La verdad era que él no tenía ni una sola firma en los papeles. La justicia, de pronto, estaba de su lado. Esa tarde se encerró en el despacho de su casa y comenzó a planear. Sacó un cuaderno, escribió posibles escenarios y se imaginó revelando la verdad en el momento más inesperado. Su rabia ya no era una emoción descontrolada.
era una fuerza que se transformaba en estrategia. Beatriz comprendió que el lujo de la paciencia era ahora su mejor recurso. Mientras Alejandro gastaba en cenas y viajes secretos, ella acumulaba poder en silencio. Cada detalle que guardaba la acercaba a un desenlace inevitable. En la cena de esa noche, Alejandro habló entusiasmado de la boda de Inés. Fingía preocupación por los preparativos, como si realmente le importara. Beatriz lo escuchaba en silencio, observando cada gesto. «Ese resort será el centro de atención», comentó él con orgullo, sin sospechar nada. Beatriz apenas asintió, escondiendo una sonrisa interna. Sabía que pronto sus palabras se volverían su condena. En lugar de discutir, lo dejó hablar. La ironía de su ignorancia era demasiado deliciosa para arruinarla con un enfrentamiento prematuro. Alejandro continuaba con sus dobles juegos. Mientras en público se mostraba cariñoso, en privado sus mensajes ardían de pasión por Natalia. Beatriz lo sabía, pero ya no la destrozaba como antes. Ahora tenía una carta más fuerte, la certeza de que él no podría reclamar nada del resort. En su mente, imaginaba cómo sería el momento de revelar la verdad. Veía los rostros sorprendidos, escuchaba el murmullo de los invitados y visualizaba a Alejandro perdiendo el color del rostro. Esa imagen la llenaba de energía, como si se tratara de un anticipo de justicia. Con cada día que pasaba, Beatriz afinaba más su plan. Sabía que debía actuar con precisión, sin apresurarse. La venganza no era un capricho, era un proceso calculado. En el fondo, sentía que Alejandro ni siquiera sospechaba de la fuerza que estaba creciendo en silencio. Él seguía creyéndose intocable, pero la realidad era que estaba caminando hacia una trampa que ella misma había preparado. Beatriz no se veía como víctima, sino como estratega. La fragilidad del pasado había dado paso a una nueva versión de sí misma, decidida y consciente de su poder. Una noche, mientras repasaba documentos, Beatriz imaginó cómo habría reaccionado Natalia al enterarse de que el resort estaba a nombre de ella. La idea la hizo sonreír con ironía. Seguramente, la prima que siempre había envidiado su vida pensaba que estaba a punto de destronarla. Lo que Natalia no sabía era que estaba entrando en un juego donde Beatriz tenía todas las ventajas. Esa reflexión le devolvió una calma inesperada. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba. Lo que predominaba ahora era el orgullo de saber que tenía la situación bajo control. Beatriz decidió que no adelantaría nada a nadie. Ni a su madre, ni a Inés, ni siquiera a Martín. Guardaría ese secreto como un tesoro hasta el momento adecuado. El silencio era su armadura, y la sorpresa sería su espada. En lugar de hundirse en la amargura, comenzó a entrenar su paciencia como quien pule un diamante. Cada día sin revelar nada era una inversión en el desenlace. Alejandro jamás sospecharía que, mientras se creía vencedor, estaba en realidad construyendo el escenario de su propia derrota. Al apagar las luces y recostarse esa noche, Beatriz entendió que el resort no era solo una propiedad ni una inversión. Era el símbolo de su poder, el lugar donde Alejandro pensaba brillar y donde, en cambio, se derrumbaría. Con los ojos cerrados, imaginó el día de la boda, los invitados aplaudiendo, la música sonando, y ella tomando el micrófono para mostrar la verdad. Esa imagen la arrulló hasta quedarse dormida. Ya no era solo una mujer herida, era una mujer que empezaba a escribir su propia justicia con letra firme. Alejandro se había vuelto un experto en la actuación. En público era el esposo ejemplar, lleno de atenciones y palabras dulces. En privado, era un hombre que escondía mensajes, llamadas y encuentros furtivos. Beatriz lo observaba con un dominio absoluto del silencio. Cada caricia en público, cada gesto de cariño frente a los demás era, para ella, un recordatorio cruel de lo bien que sabía fingir. La doble vida de Alejandro ya no era un misterio. Era una comedia mal interpretada donde él se creía protagonista, sin darse cuenta de que Beatriz estaba preparando el guión final. Una tarde, durante una reunión en un club privado, Alejandro la abrazó con fuerza mientras brindaban con champaña. «Por nosotros, por todo lo que hemos construido», dijo con voz firme, asegurándose de que los presentes lo escucharan. Beatriz lo miró con una sonrisa que escondía rabia. Lo dejó disfrutar de su propio teatro, consciente de que cada gesto exagerado era una prueba más de su farsa. Sabía que al terminar el evento él enviaría mensajes a Natalia, repitiendo las mismas palabras, pero con un calor distinto. Esa duplicidad era insoportable, pero también la alimentaba para sostener su plan. En la intimidad de su habitación, Beatriz comenzó a revisar el teléfono de Alejandro cuando él se duchaba. No necesitaba hacerlo para confirmarlo, pero quería entender hasta qué punto había llegado.
Encontró mensajes recientes. No te preocupes, amor, pronto te presentaré a mi familia como mereces. La frase le heló la sangre. Alejandro no solo estaba traicionando su confianza, estaba planeando legitimar la relación con Natalia. Beatriz guardó silencio, pero esa noche, mientras lo miraba dormir, se juró que no permitiría que eso sucediera. Los días siguientes se volvieron un desfile de apariencias. Alejandro llegaba con flores, proponía cenas en restaurantes elegantes y hablaba de proyectos futuros con un entusiasmo artificial. Beatriz, con Temple, jugaba su papel a la perfección. La esposa agradecida, la mujer comprensiva. Nadie sospechaba que detrás de esa calma había un huracán de rabia y un plan meticulosamente diseñado. Cada palabra de Alejandro era escuchada con atención, como si fueran piezas de evidencia que ella almacenaba en silencio. El escenario se acercaba, y Beatriz lo sabía. Lo que más le dolía era la seguridad con la que Alejandro hablaba de Natalia. Una noche, creyéndose solo, susurró al teléfono: «Pronto terminará todo esto, y te tendrás a mi lado en cada momento». Beatriz, desde la sala, escuchó cada palabra. Su corazón se estremeció, pero no lloró. El dolor ya no la quebraba, la fortalecía. Esa confesión indirecta era la confirmación de que su esposo planeaba algo mayor. Y lo más irónico era que lo hacía con la prima que siempre la había envidiado. La humillación alcanzaba una nueva dimensión. Beatriz comenzó a preparar el terreno con más detalle. Revisó documentos, organizó los papeles del resort y habló discretamente con su asistente Marina para asegurarse de que nada quedara fuera de lugar. «Quiero que todo esté perfecto para la boda de Inés, cada detalle debe brillar», le indicó. Pero en su mente, la perfección no era solo para la boda, era para la revelación. Mientras todos celebraban, ella mostraría la verdad con la elegancia de quien no necesita gritar para vencer. Alejandro, por su parte, seguía en su papel. Invitaba a familiares a la casa, presumía de los muebles nuevos y hablaba de sus supuestos logros profesionales. Su suegra, doña Carmen, lo alababa constantemente por su responsabilidad. Beatriz escuchaba en silencio, observando cómo la farsa era aplaudida. No interrumpía, porque sabía que la caída sería más dura mientras más alto creyera estar. Guardaba cada comentario como combustible para el momento final. La contradicción entre lo que Alejandro mostraba y lo que hacía a escondidas era tan grande que Beatriz ya no podía tomarlo en serio. Lo veía reír con los invitados y luego escribir mensajes apasionados en su móvil. Esa falta de coherencia lo volvía patético a sus ojos. Pero no lo interrumpía, porque el espectáculo apenas comenzaba. Su silencio era una trampa, y Alejandro se hundía en ella cada día con más confianza. El lujo de la calma era ahora su mejor arma. En medio de todo, Beatriz se permitió un momento de reflexión. Miró el jardín iluminado por las luces de la casa y pensó en cómo la vida podía cambiar en cuestión de semanas. De ser una mujer que confiaba ciegamente, había pasado a ser una estratega que calculaba cada movimiento. Alejandro había despertado en ella una fuerza desconocida. Y aunque el dolor seguía presente, lo que predominaba ahora era la claridad. Sabía que el futuro no sería el mismo, pero estaba dispuesta a construirlo con sus propias manos. El día que Alejandro mencionó por primera vez que quería presentar a Natalia a la familia durante la boda de Inés, Beatriz sintió que el momento se acercaba. Era un atrevimiento imperdonable, una burla directa en su propio rostro. Esa declaración selló su decisión, no habría marcha atrás. Lo dejaría hundirse en su propia mentira y lo expondría donde más le doliera, frente a todos, frente a quienes aún lo admiraban. La venganza no sería un grito, sería un espectáculo cuidadosamente orquestado. Aquella noche, mientras cerraba las cortinas de la sala y el silencio llenaba la casa, Beatriz lo comprendió con una certeza absoluta. Alejandro había cavado su propia tumba emocional. Y ella, paciente y firme, solo tendría que abrir las cortinas en el momento preciso para que todos lo vieran. En ese instante, con el corazón sereno y la mente clara, Beatriz se preguntó si las máscaras siempre caen por sí solas o si es necesario arrancarlas frente al mundo. ¿Y tú? ¿Crees que es peor la mentira de un esposo o la traición de una prima? Beatriz sabía que había llegado el momento de transformar el dolor en acción. El resort, aquel lugar que representaba años de trabajo y promesas compartidas, sería el escenario perfecto para ejecutar su plan. Desde temprano convocó al personal de confianza y, con voz firme, explicó que quería organizar una sorpresa especial para la recepción de la boda de Inés. Nadie sospechó que esa sorpresa sería, en realidad, un golpe calculado contra Alejandro. Sus instrucciones eran precisas: cámaras, sonido, luces,
Todo debía funcionar con perfección. No había margen para errores. En la suite del resort, Beatriz repasaba cada detalle frente a un espejo. Se veía distinta, más fuerte, más dueña de sí misma. Ya no era la mujer que lloraba por las noches, ahora era la estratega que se preparaba para mostrar al mundo la verdad. El lujo del lugar contrastaba con el torbellino de emociones en su interior. Los muebles impecables, la decoración elegante y las ventanas grandes que dejaban entrar la luz se convirtieron en testigos mudos de su transformación. Era consciente de que su decisión no solo cambiaría su vida, sino que también sacudiría a toda su familia. En medio de esos preparativos, Marina, su asistente, llegó con un rostro preocupado. Llevaba en la mano un pequeño sobre con varios comprobantes. «Señora, creo que debería ver esto», dijo con voz temblorosa. Beatriz tomó los papeles y sintió un vuelco en el corazón. Alejandro había usado nuevamente la tarjeta de crédito de la cuenta conjunta. Esta vez no era para un restaurante ni para flores, sino para comprar joyas en una exclusiva boutique. El descubrimiento fue un puñal, pero también un recordatorio de que él seguía cavando su propia tumba. Beatriz respiró profundo. Cada comprobante era una pieza más de un rompecabezas que ya no necesitaba explicación. Alejandro estaba invirtiendo en Natalia como si ella fuera su verdadero futuro. Esa certeza, lejos de derrumbarla, la fortaleció. Guardó los papeles en una carpeta especial, junto con las fotografías y recibos anteriores. Todo sería usado en su momento. Todo formaba parte de un plan que no solo desenmascararía a Alejandro, sino que lo dejaría sin espacio para justificarse. Esa noche, mientras observaba el mar desde la terraza del resort, Beatriz reflexionó sobre lo irónico de la situación. El mismo lugar donde Alejandro pensaba mostrar su poder y prestigio se convertiría en el escenario de su humillación. El destino parecía haberse puesto de su lado. Apretó los labios y se dijo en silencio: «Aquí se sabrá la verdad. Aquí caerá la máscara». La brisa marina la envolvía como un presagio. La calma exterior contrastaba con la tormenta que planeaba desatar en pocos días. Alejandro, ignorante de todo, continuaba con sus juegos de apariencias. Se mostraba amoroso frente a la familia, hablaba de negocios con tono orgulloso y presumía de sus supuestas inversiones. Beatriz lo escuchaba, fingiendo interés, pero en su mente repetía una y otra vez la imagen de su caída. Habla, presume, sonríe. Pronto todo eso se derrumbará, pensaba mientras asentía con serenidad. Su silencio era una trampa bien tejida, y Alejandro se adentraba en ella cada día con más confianza. Marina, preocupada, intentó advertirle: «¿Está segura de querer hacerlo así, señora? Será un escándalo». Beatriz la miró con calma y respondió: «El escándalo ya existe, Marina, solo que está oculto. Yo solo voy a iluminarlo para que todos lo vean». Esa frase reflejaba la firmeza de su decisión. No buscaba venganza por capricho, buscaba justicia. Y la justicia, en ese caso, debía ser pública, contundente, imposible de esconder bajo una sonrisa fingida. Los días previos a la boda se convirtieron en una coreografía silenciosa. Beatriz revisaba con detalle cada rincón del resort, asegurándose de que todo funcionara como debía. Ordenó colocar discretamente algunas pantallas y preparar el sistema de audio. Nadie entendía del todo sus pedidos, pero todos cumplían. Alejandro, confiado, pensaba que su esposa estaba preocupada solo por agasajar a Inés. No imaginaba que el verdadero espectáculo no sería la boda, sino la revelación que ella preparaba. En sus noches de soledad, Beatriz repasaba mentalmente el discurso que daría. No quería gritar ni llorar, quería hablar con la calma de quien tiene pruebas en las manos. Sabía que su voz debía sonar firme, que cada palabra debía pesar como una sentencia. Alejandro debía entender, frente a todos, que había destruido algo que no tendría reparación. Esa idea la mantenía despierta, pero en lugar de angustiarla, la llenaba de fuerza. Era la dueña del escenario y la dueña del tiempo. El descubrimiento de las joyas fue el último empujón que necesitaba. Beatriz comprendió que Alejandro no se detendría nunca por sí mismo, que cada día se hundiría más en su mentira. Y si ella no actuaba, terminaría perdiendo lo único que aún le quedaba intacto: su orgullo. Esa certeza la convirtió en una mujer distinta, más consciente de su poder. No estaba esperando un milagro, estaba construyendo con decisión el momento exacto de su liberación. Esa noche, al cerrar la carpeta con todas las pruebas reunidas, Beatriz sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de alguien que sabe que el destino ya está escrito. El plan maestro estaba listo.
y aunque aún faltaban días para ejecutarlo, ella podía sentirlo en el aire. Alejandro jamás olvidaría lo que estaba por suceder en el resort. El día amaneció con un aire extraño, como si el clima presintiera lo que estaba por suceder. Beatriz despertó con los nervios tensos, pero con la mente más clara que nunca. Sabía que Alejandro continuaba confiado en su papel de esposo ejemplar, y eso le daba una ventaja invaluable. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba en él, sino en su entorno. Esa mañana recibió la visita inesperada de doña Carmen, la madre de Alejandro. Su suegra entró en la casa con paso firme, cargada de un orgullo casi insolente. Desde el saludo, el tono era hostil. «Beatriz», dijo doña Carmen sin rodeos, «quiero que sepas que Alejandro merece más de lo que tú puedes darle. Esa boda a la que ni siquiera quieres asistir con entusiasmo lo demuestra». Beatriz la miró en silencio, conteniendo la rabia. Era humillante escuchar cómo lo defendía con tanta vehemencia, sin tener idea de las traiciones que él escondía. Carmen continuó: «Mi hijo necesita una mujer que lo apoye en todo, que lo haga brillar. No alguien que siempre parece incómoda a su lado». Esas palabras fueron como sal en la herida abierta, pero también encendieron más su determinación. Beatriz respiró profundo antes de contestar. «Doña Carmen, yo siempre lo he apoyado, incluso más de lo que debería. Pero a veces uno descubre cosas que cambian todo». La suegra le interrumpió con gesto severo: «No inventes excusas. Si Alejandro se distancia, es porque está cansado de tu frialdad». Ese juicio, tan injusto, fue el golpe final. Beatriz entendió que no solo debía enfrentar a Alejandro, también debía mostrarle al mundo, y a su familia, la verdad que él ocultaba. En ese instante, su plan adquirió una nueva dimensión. La humillación de escuchar esas acusaciones la quemaba por dentro. Se preguntaba cuántas veces Alejandro habría manipulado la narrativa para presentarse como víctima ante su familia. La ironía era cruel. Mientras él gastaba dinero de la cuenta conjunta en Natalia, su madre lo defendía como si fuese un mártir. Beatriz apretó los puños en silencio. No responder con gritos era un acto de dignidad, y ese autocontrol se volvió su mayor fortaleza. Carmen no lo sabía, pero estaba presenciando la gestación de la mujer que acabaría con el teatro de su hijo. Después de la visita, Beatriz se quedó sola en la sala, mirando la decoración de la casa. Cada mueble, cada detalle, cada lámpara había sido elegido con cuidado. Sin embargo, en ese momento todo le parecía vacío. Comprendió que no eran los objetos los que daban valor a su vida, sino la verdad con la que los defendía. El peso de la humillación se transformaba en energía, en la convicción de que muy pronto Alejandro y su madre verían la realidad sin filtros. Esa visión la llenó de una serenidad extraña, como la calma que precede a una tormenta. Esa tarde, Alejandro regresó con su habitual sonrisa fingida. Intentó besarla en la mejilla, pero Beatriz se apartó con elegancia. «¿Qué sucede?», preguntó él, fingiendo preocupación. «Nada que no pueda esperar», respondió ella, con un tono cargado de ironía. Alejandro la observó con recelo, pero pronto retomó su papel de esposo cariñoso. Habló de la boda de Inés, de lo emocionante que sería la recepción en el resort y de cómo todo debía salir perfecto. Beatriz lo escuchaba, pensando en lo irónico que resultaría verlo perderlo todo en el lugar que él presumía como suyo. Marina entró en ese momento con algunos papeles, interrumpiendo la conversación. Alejandro la saludó distraído y salió de la sala. Beatriz aprovechó para mostrarle discretamente los comprobantes de las joyas compradas con la tarjeta conjunta. «Él no sospecha nada», susurró Marina. Beatriz asintió, guardando los documentos en el mismo cajón secreto. Cada nueva prueba era como un ladrillo en el muro que construiría para acorralarlo. Marina, aunque nerviosa, entendía que ya no había marcha atrás. El plan avanzaba con precisión quirúrgica. La noche cayó, y con ella un silencio denso en la casa. Beatriz cenó en compañía de Alejandro, fingiendo tranquilidad. Él, confiado, hablaba de viajes futuros y de reuniones ficticias. Pero en el fondo, Beatriz ya no escuchaba sus palabras. Estaba concentrada en lo que ocurriría dentro de pocos días. En su mente, visualizaba a doña Carmen sentada en la recepción, defendiendo a su hijo como siempre, hasta que la verdad la golpeara como un martillazo. Esa imagen le dio fuerzas para soportar el teatro de esa cena sin perder la calma. Los recuerdos de las palabras de su suegra seguían resonando en su cabeza. «Alejandro merece más de lo que tú puedes darle». Cada vez que lo repetía en su mente, sentía un fuego en el pecho. Pero en lugar de derrumbarla, esas frases se convertían en gasolina para su determinación. Ya no se trataba solo de vengarse de Alejandro,
también de demostrarle a Carmen que había estado defendiendo a un farsante. El peso de la humillación ya no la aplastaba, la empujaba hacia adelante. En medio de ese torbellino de emociones, Beatriz se prometió algo. Carmen sería testigo directo de la caída de su hijo. No le contaría nada antes, no le advertiría de lo que iba a suceder. La vería con sus propios ojos, escucharía las pruebas y comprendería que todo el tiempo había defendido una mentira. Esa certeza le devolvía la calma. Era una especie de justicia poética, un ajuste necesario para equilibrar tantos años de silencios y manipulaciones. Al recostarse en la cama, Beatriz miró el techo con determinación. Alejandro dormía a su lado, confiado como siempre, convencido de que seguía siendo el dueño de todo. Ella, en silencio, acarició la carpeta donde guardaba las pruebas. El peso de la humillación ya no era una carga insoportable. Se había transformado en la semilla de su venganza. Y mientras el reloj avanzaba hacia la boda, Beatriz sonrió con la serenidad de quien sabe que el desenlace ya estaba escrito. El día de la boda llegó con un aire de celebración imposible de ocultar. Los invitados comenzaron a llegar al resort desde temprano, con trajes impecables y sonrisas radiantes. Beatriz, vestida con un conjunto elegante y discreto, los observaba a través de las cámaras instaladas en cada rincón. No estaba allí para disfrutar del evento, sino para supervisar el escenario donde se revelaría la verdad. Cada detalle, desde las flores en el jardín hasta la música en el salón, era una parte de la obra que estaba por comenzar. Mientras los autos de lujo estacionaban frente al lobby, Alejandro caminaba entre los invitados con la seguridad de siempre. Saludaba a todos con una sonrisa amplia, presentándose como el esposo atento y orgulloso. Lo que nadie esperaba era verlo de brazo con Natalia, vestida con un vestido de diseñador, desbordando confianza. Beatriz contuvo la respiración al verlos aparecer juntos en las pantallas. El murmullo de los presentes fue inmediato, aunque nadie se atrevió a preguntar nada. La escena era tan osada que parecía irreal. Natalia, con un perfume intenso y una sonrisa provocadora, se paseaba como si fuera la anfitriona. Saludaba con familiaridad a algunos familiares, abrazaba a Inés con fingida ternura y se acomodaba a la perfección en el papel que Alejandro le había dado. Beatriz sintió un temblor en las manos, pero se obligó a mantener la calma. Aquel momento no era una derrota, era la confirmación de que había elegido bien el lugar para mostrar la verdad. Cada paso de Natalia era una provocación que se convertiría en parte de su caída. Desde una sala privada, Beatriz controlaba todo a través de las cámaras. Observaba los gestos de los invitados, las miradas cruzadas y los comentarios en voz baja. Sabía que el ambiente se llenaba de sospechas. Alejandro, ciego en su arrogancia, parecía disfrutar de la confusión. Hablaba en voz alta de proyectos, de viajes y de la felicidad que estaba construyendo. Beatriz lo escuchaba a través del sistema de sonido y pensaba, habla todo lo que quieras, porque pronto tu voz se quebrará frente a todos. Inés, la novia, estaba radiante. No sospechaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Para ella, Alejandro era el cuñado perfecto y Natalia, una prima que había dejado atrás las viejas rivalidades. Beatriz, en cambio, veía a su amiga caminar hacia un altar simbólico sin saber que en paralelo, una tormenta se estaba gestando. Ese contraste la llenaba de tristeza, pero también la reafirmaba en su decisión. El dolor no podía detener la verdad, y esa verdad sería revelada en el momento más inesperado. Alejandro levantó la copa de vino en un brindis improvisado, agradeciendo la presencia de todos. Este resorte es parte de mi visión, de lo que siempre soñé construir, proclamó con orgullo. Beatriz sonrió con amargura al escucharlo desde la sala de control. Cada palabra lo incriminaba más. No sabía que en los papeles legales su nombre no figuraba en ninguna parte. No sabía que la dueña absoluta lo observaba en silencio, esperando el momento justo para arrebatarle todo. Natalia, embriagada por la atención, se mostraba aún más confiada. Tomaba el brazo de Alejandro con descaro, se reía fuerte y hablaba de planes futuros como si ya estuviera legitimada en el lugar que no le correspondía. Algunos invitados se miraban incómodos, percibiendo la tensión, pero nadie se atrevía a cuestionar. El espectáculo apenas comenzaba y Beatriz disfrutaba de la certeza de que muy pronto, cada sonrisa se transformaría en sorpresa. Marina entró discretamente a la sala de control y susurró, «Todo está listo, señora. Solo falta su señal». Beatriz asintió, mirando fijamente las pantallas. Veía a Alejandro moverse entre los invitados con la seguridad de un rey que no sabe que su trono está hecho de arena. «No se imagina lo que está por pasar», murmuró, apretando la carpeta donde guardaba todas las pruebas.
El momento se acercaba y con él, la oportunidad de transformar la humillación en dignidad. Los invitados seguían llegando, llenando el resort de risas y murmullos. La música en vivo sonaba suave, el vino corría y los meseros desfilaban con bandejas repletas. Todo parecía perfecto a simple vista, pero detrás de esa fachada se escondía un secreto a punto de estallar. Beatriz respiraba hondo, sintiendo como el peso de los últimos meses se concentraba en esas horas. No había vuelta atrás, lo que estaba escrito debía cumplirse. Al caer la tarde, la boda alcanzó su punto más alto. Los invitados estaban reunidos en el salón principal, esperando la entrada de la novia y el inicio de la celebración. Beatriz se levantó de su silla, alisó su vestido y tomó aire. Sabía que debía salir de aquella sala privada y caminar hacia el corazón del evento. Cada paso que daba era un recordatorio de que el momento de la verdad estaba cerca. Con el corazón firme, Beatriz abrió la puerta y comenzó a caminar hacia el salón. Los pasillos del resort se sentían eternos, iluminados con luces cálidas que parecían anunciar su llegada. Al fondo se escuchaba la música, las risas, los brindis. Y entre esas voces, también resonaba la de Alejandro, segura y altiva, ajena a lo que estaba por suceder. Beatriz inspiró profundo, apretó el bolso contra su pecho y se dijo a sí misma, ha llegado la hora. El salón principal del resort brillaba con luces cálidas y música festiva. Los invitados aplaudían, brindaban y celebraban la boda de Inés sin imaginar que aquel sería un día que jamás olvidarían por razones muy distintas. Alejandro, de pie en el centro, irradiaba seguridad. Llevaba a Natalia de la mano, como si fuera su invitada más especial. Beatriz los observaba desde la puerta, con el corazón latiendo a toda velocidad, pero con el rostro sereno. Sabía que el momento de la verdad había llegado. No había marcha atrás. Caminar hacia el escenario fue como atravesar un pasillo invisible de recuerdos. Cada paso estaba cargado con la memoria de noches en vela, de llamadas sospechosas, de comprobantes ocultos. Alejandro no la vio de inmediato. Estaba demasiado ocupado hablando con unos socios y recibiendo halagos. Cuando finalmente la notó acercarse, fingió sorpresa. «Amor, llegaste justo a tiempo para el brindis», dijo con voz alta, esperando que todos escucharan. Beatriz sonrió con una calma que ocultaba tormentas. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón cuando ella tomó un micrófono del podio. No estaba en el programa, nadie esperaba que hablara. Inés, confundida, la miró con ternura, creyendo que sería un gesto emotivo hacia la novia. Alejandro, en cambio, frunció el ceño, incómodo. Natalia bajó la vista, nerviosa, como si presintiera que algo estaba por salir a la luz. Beatriz respiró profundo, levantó la mirada y comenzó a hablar con voz firme, clara y sin temblar. «Queridos invitados», dijo, con un tono que atrapó a todos, «esta noche es especial no solo por la boda que celebramos, sino porque hoy quiero compartir una verdad. Muchos de ustedes conocen este resort, lo han admirado y lo han asociado con el nombre de Alejandro. Pero es hora de aclarar que todo este lugar, cada rincón, cada suite y cada piedra de este jardín, pertenece únicamente a mí». El murmullo se intensificó, los invitados intercambiaban miradas atónitas. Alejandro intentó interrumpirla. «Beatriz, no es el momento», murmuró con una sonrisa rígida, tratando de mantener las apariencias. Ella lo ignoró. «Sí es el momento, Alejandro, porque durante demasiado tiempo he guardado silencio. Y ese silencio le dio a muchos la impresión de que tú eras el dueño, de que tú eras el hombre perfecto. Pero la verdad es otra, y hoy la conocerán todos». El salón quedó en silencio absoluto. Hasta la música se detuvo, como si los músicos también hubieran comprendido que asistían a un acto irrepetible. Natalia comenzó a temblar en su asiento. Su perfume de diseñador, su vestido impecable y sus joyas parecían ahora un disfraz barato frente a la fuerza de Beatriz. Algunos familiares cuchicheaban en voz baja, otros observaban expectantes. Inés abrió la boca, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Alejandro se mantenía de pie, rígido, intentando sostener la compostura. Pero la palidez de su rostro lo delataba. Su seguridad comenzaba a desmoronarse. Beatriz, con una calma que sorprendía incluso a ella misma, continuó: «Este resort no es solo una propiedad. Es el fruto de mi esfuerzo, de mis decisiones y de mi dignidad. Y no permitiré que nadie más se cuelgue medallas que no le pertenecen. Hoy, delante de todos, dejo claro que este lugar es mío, y que no habrá mentira capaz de cambiarlo». Los aplausos no llegaron todavía. La tensión era tan densa que todos esperaban lo siguiente, como si la historia aún no hubiese revelado su clímax.
Alejandro intentó acercarse al micrófono. Beatriz, por favor, no hagas esto aquí, dijo en voz baja, con una súplica disfrazada de orden. Ella dio un paso atrás y lo miró fijamente. Esto lo hago precisamente aquí, Alejandro, porque es donde más duele, frente a todos aquellos que siempre creyeron en tus mentiras. Las palabras golpearon como un martillazo. Un murmullo recorrió las mesas. Algunos invitados se tapaban la boca con incredulidad. Otros asentían en silencio, comprendiendo al instante lo que estaba pasando. Marina, desde el fondo del salón, observaba con lágrimas en los ojos. Sabía cuánto había esperado Beatriz este momento y cuánta fuerza había acumulado para enfrentarlo. Natalia intentaba sostener la mano de Alejandro, pero él la apartó con brusquedad, como si de pronto se avergonzara de mostrarla tan cerca. Esa reacción no pasó desapercibida. Beatriz lo notó y sonrió con ironía. El teatro se derrumbaba más rápido de lo que había imaginado. El silencio que siguió fue aún más pesado que las palabras. Alejandro estaba al borde del colapso, Natalia sudaba nerviosa, Inés no podía dejar de llorar sin entender por qué. Beatriz, en cambio, estaba firme, con la mirada alta, como si por fin se hubiese liberado de una carga que la había atormentado por meses. El poder había cambiado de manos. Ella ya no era la mujer humillada, era la dueña del escenario, la que marcaba el ritmo de los acontecimientos. Beatriz bajó un instante la vista hacia el micrófono, lo sostuvo con ambas manos y concluyó: hoy no se celebra solo una boda. Hoy se celebra la verdad. Y esa verdad es que las mentiras siempre terminan cayendo, aunque se disfracen de elegancia y poder. El murmullo volvió a recorrer el salón, más fuerte que antes. Y en ese instante, Beatriz dejó escapar la pregunta que flotaba en su interior desde hacía tiempo. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Callar o revelar la verdad frente a todos. El silencio tras el discurso de Beatriz se rompió con un murmullo que creció como una ola. Los invitados se miraban incrédulos, sin saber si aplaudir, callar o abandonar la sala. Alejandro permanecía inmóvil, con el rostro desencajado, mientras Natalia intentaba disimular su incomodidad detrás de una copa de vino. Pero Beatriz no había terminado. Con paso firme, levantó una carpeta y la abrió frente al micrófono. Si alguien aún duda de mis palabras, aquí están las pruebas, anunció, dejando que la tensión se apoderara del ambiente. Las primeras imágenes aparecieron en las pantallas del salón. Fotografías de Alejandro y Natalia entrando en restaurantes, compartiendo copas en un club privado, paseando juntos como una pareja oficial. El murmullo se transformó en un grito colectivo. Algunos invitados llevaron las manos al rostro, otros voltearon hacia Alejandro en busca de una explicación. Inés, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que veía. Su boda, el día que había soñado con tanta ilusión, se transformaba en un escenario de escándalo. Doña Carmen se levantó de golpe de su asiento. «Esto es mentira», gritó con desesperación, intentando defender a su hijo. Pero Beatriz, con voz serena, respondió: «Las mentiras no se sostienen con gritos, doña Carmen, se sostienen con pruebas. Y yo las tengo todas». El golpe fue devastador. Los invitados observaron a la matriarca, que volvió a sentarse con el rostro pálido y las manos temblorosas. Alejandro, sin poder contenerse, dio un paso hacia Beatriz. «Basta ya», exclamó, pero su voz se quebró, incapaz de recuperar autoridad. Beatriz lo miró con una calma desafiante. «¿Basta? No, Alejandro. Bastó cuando decidiste traicionar a tu esposa con mi propia prima. Bastó cuando usaste nuestra cuenta conjunta para financiar cenas, viajes y joyas que nunca fueron para mí. Bastó cuando convertiste nuestras promesas en un teatro barato». La sala entera quedó muda. La dignidad de Beatriz brillaba como nunca, y cada palabra era un látigo que caía sobre la fachada de Alejandro. El orgullo que ella había guardado durante meses estallaba ahora en una venganza pública. Natalia, incapaz de soportar más, se levantó de la mesa. Su vestido elegante ya no era símbolo de triunfo, sino de vergüenza. «Alejandro, yo no vine aquí para esto», murmuró, intentando mantener la compostura. Pero su voz temblaba. Dio unos pasos hacia la salida, ignorando las miradas que la seguían como cuchillas. Alejandro intentó detenerla, sujetándole la mano, pero ella se soltó bruscamente. «Te lo advertí, no querías ser parte de un escándalo», le reprochó en voz alta antes de marcharse apresuradamente del salón. El abandono de Natalia fue el golpe más humillante para Alejandro. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos incluso se levantaron de sus sillas, indignados por el descaro de la traición. Beatriz, en cambio, permanecía en pie, erguida,
sosteniendo el micrófono con firmeza. Había logrado lo que se había propuesto, exponerlo en el mismo lugar donde él pensaba presumir su poder. No necesitó levantar la voz. Su serenidad era más devastadora que cualquier grito. Inés, con lágrimas rodando por sus mejillas, se acercó a Beatriz. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó entre sollozos. Beatriz la abrazó con suavidad y le susurró: «Porque este era tu día, y yo no quería arrebatártelo. Pero la verdad ya no podía esperar». El gesto conmovió a varios invitados, que comenzaron a mirarla no como la esposa traicionada, sino como una mujer valiente que había soportado en silencio para proteger a los demás. Su dignidad se elevaba, incluso en medio de la tormenta. Alejandro intentó hablar de nuevo, pero sus palabras se ahogaron en medio del escándalo. «Todo esto es una exageración. Yo puedo explicarlo», tartamudeó. Nadie lo escuchaba ya. Cada mirada en el salón estaba cargada de decepción, de rechazo. Su figura, antes admirada, se desmoronaba frente a los ojos de todos. El hombre que había presumido de negocios, de propiedades y de prestigio, quedaba reducido a un farsante expuesto. Doña Carmen, finalmente, rompió en llanto. La mujer que había defendido con uñas y dientes la honra de su hijo ahora se enfrentaba a una verdad imposible de negar. Beatriz la observó con compasión, pero también con firmeza. No sentía placer en verla sufrir, pero comprendía que era necesario. La verdad, cuando se revela, duele en todos los frentes. Y aquella familia debía enfrentar el peso de sus propias ilusiones rotas. El salón, que minutos antes rebosaba de alegría, estaba ahora sumido en un silencio denso. Beatriz se mantuvo erguida, respirando con calma, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. El eco de las imágenes y de sus palabras quedaba flotando en el aire, como una sentencia que nadie podía cuestionar. Alejandro había quedado desnudo, no físicamente, sino moralmente, y esa desnudez era 1000 veces más humillante. Con un último vistazo a los invitados, Beatriz bajó lentamente el micrófono. No necesitaba decir más. Lo que había comenzado como una boda se había transformado en un tribunal improvisado donde la verdad había dictado sentencia. Natalia se había marchado, Alejandro había quedado reducido al ridículo y los invitados jamás olvidarían lo ocurrido. Beatriz, con paso firme, se retiró hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de murmullos, lágrimas y un hombre derrotado. El salón aún estaba impregnado de la tensión del escándalo cuando Inés tomó la iniciativa de hablar. La novia, con el maquillaje corrido y la voz temblorosa, se acercó a Beatriz frente a todos. «Has sido valiente», dijo con lágrimas en los ojos. «Yo me habría derrumbado, pero tú te has mantenido firme». Los invitados, conmovidos, comenzaron a murmurar palabras de apoyo. Por primera vez en la noche, Beatriz sintió que no estaba sola. Había cruzado una línea sin retorno, pero ahora la acompañaba la fuerza de quienes entendían su dolor. Doña Carmen, en cambio, parecía devastada. La mujer que minutos antes la había atacado con desprecio ahora se levantó lentamente, con el rostro descompuesto. Caminó hacia Beatriz y, con voz quebrada, murmuró: «Perdóname, hija, yo no sabía». Aquellas palabras sorprendieron a todos. Beatriz, aunque herida, asintió con serenidad. «No debe pedirme perdón a mí, doña Carmen, sino a usted misma por haber defendido lo indefendible». Fue un momento de quiebre. La matriarca reconocía públicamente que su hijo ya no tenía defensa posible. Alejandro, desesperado, intentó recuperar algo de control. «No me miren así, todo esto no es lo que parece», exclamó, alzando las manos como si pudiera contener la avalancha de juicios. Pero su voz sonaba hueca, sin credibilidad. «Yo la amé, yo hice todo por ella», gritó, señalando a Beatriz. El salón respondió con un murmullo de desaprobación. Algunos invitados negaban con la cabeza, otros lo miraban con abierta indignación. Nadie estaba dispuesto a aceptar sus excusas. Inés, en un arranque de valentía, se giró hacia él. «Alejandro, ¿cómo pudiste traer a Natalia a mi boda? ¿Cómo tuviste el descaro de arruinar este día?». Su voz, cargada de dolor y rabia, resonó como un eco en el salón. Alejandro, sin palabras, solo atinó a bajar la mirada. En ese instante, perdió no solo la credibilidad de su esposa, sino también la de la familia y los amigos que lo habían admirado durante años. El hombre que siempre se creyó dueño de la escena ahora estaba acorralado por todos los flancos. Beatriz permaneció en silencio, dejando que las voces de los demás hicieran lo que ella ya había iniciado. Era como ver una tormenta expandirse sola. Alejandro, que siempre había controlado las conversaciones, se veía reducido a un hombre indefenso,
atrapado en su propio laberinto de mentiras. Cada palabra de Inés, cada lágrima de Carmen, era un golpe directo a su orgullo. Beatriz, erguida, se limitaba a observar con una calma casi solemne. No necesitaba añadir nada más. La verdad ya había tomado voz propia. Un tío de Alejandro se levantó indignado. Nos hiciste creer que eras un ejemplo, que eras un hombre de palabra, y no eres más que un farsante, exclamó frente a todos. Ese reproche fue como un martillazo final. Alejandro intentó justificarse de nuevo. Yo no quería que esto pasara. Natalia me presionó, pero nadie lo escuchaba ya. La sala se había convertido en un tribunal colectivo, y todos parecían tener un veredicto unánime. Su caída era pública, ruidosa e inevitable. Doña Carmen, aún con lágrimas, se dirigió a Beatriz con un tono más humano. Sé que no es suficiente, pero quiero decirte que me equivoqué contigo. Pensé que no eras digna de mi hijo, cuando en realidad él no era digno de ti. El reconocimiento fue recibido con un murmullo de aprobación entre los invitados. Beatriz, con un gesto sereno, inclinó la cabeza en señal de respeto. No necesitaba humillar más a Carmen. Su propio hijo lo había hecho con creces. Alejandro se agarró la cabeza con desesperación. «Déjenme explicar, déjenme decir mi verdad», clamaba, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Incluso sus propios hermanos lo miraban con desdén. Beatriz lo observaba y pensaba en lo irónico que resultaba todo. Durante años él había buscado reconocimiento y en el momento de su ruina no encontraba ni una sola mirada de apoyo. La soledad lo envolvía, y era una soledad que él mismo había construido. Inés, rota por dentro, anunció que cancelaría la fiesta. «No puedo celebrar después de lo que ha pasado», dijo entre lágrimas. Los invitados comenzaron a levantarse, retirándose en silencio, murmurando sobre lo que acababan de presenciar. La boda, que debía ser un símbolo de amor y unión, se había transformado en una lección amarga sobre traición y dignidad. Beatriz sentía un dolor profundo por su amiga, pero también la satisfacción de haber defendido la verdad. Mientras el salón se vaciaba poco a poco, Alejandro seguía de pie, derrotado, con la mirada perdida. Intentó acercarse a Beatriz una última vez. «¿Podemos arreglarlo, tú y yo?», balbuceó. Ella lo miró con frialdad. «No, Alejandro. Tú destruiste todo lo que teníamos. Ya no hay arreglo posible». Su voz fue firme, definitiva. No había rastro de duda en sus palabras. El eco de esa sentencia resonó más fuerte que cualquier otra acusación de la noche. El giro de la familia había sido contundente. Donde antes hubo aplausos para Alejandro, ahora había rechazo y vergüenza. Donde antes hubo dudas sobre Beatriz, ahora había respeto y reconocimiento. La verdad había cambiado la balanza de poder para siempre. Y en ese escenario, Beatriz se erguía como la verdadera dueña de la historia, mientras Alejandro quedaba reducido a un hombre roto, incapaz de recomponer los pedazos de su farsa. El resort había quedado en silencio tras la tormenta. Los invitados se habían marchado con rostros desencajados, murmurando sobre el escándalo que presenciaron. Entre copas vacías y flores marchitas, Beatriz caminaba con paso firme, como si el peso de los últimos meses finalmente se hubiese desprendido de sus hombros. Alejandro, en cambio, estaba sentado en una esquina del salón, con la mirada perdida y el traje arrugado. Ya no era el hombre arrogante que presumía de negocios y de poder. Era solo un hombre derrotado, reducido a la nada frente a todos. Beatriz se acercó lentamente, no para consolarlo, sino para mirarlo de frente. «Ya no hay nada más que decir», comenzó con voz clara. «Tu mentira terminó, Alejandro. La verdad se reveló y no hay marcha atrás». Él levantó la cabeza con ojos vidriosos, intentando articular palabras. «Podemos empezar de nuevo. Yo cambiaré, te lo prometo». Beatriz negó con firmeza. «No, Alejandro. No necesito tus promesas, necesito mi libertad». Sus palabras eran tan definitivas que Alejandro se desplomó sobre la silla, comprendiendo que su control se había evaporado. Al día siguiente, Beatriz visitó a su abogado. Llevaba en la mano la carpeta con todas las pruebas y la decisión tomada. «Quiero el divorcio», dijo con seguridad. «Y quiero que quede claro que Alejandro no tiene derecho a nada del resort. Esa propiedad es mía y siempre lo fue». El abogado asintió, admirando la firmeza con la que hablaba. Beatriz ya no era la mujer herida de semanas atrás. Era una mujer renacida, dispuesta a recuperar cada pedazo de dignidad que la traición había intentado arrebatarle. El trámite comenzó de inmediato. Mientras firmaba los documentos, Beatriz sintió un extraño alivio. El matrimonio que alguna vez creyó sólido ya no era más que un recuerdo marchito.
Y aunque dolía aceptar la traición, también comprendía que su vida podía continuar con más fuerza. Miró por la ventana del despacho y pensó en el futuro. Viajes que ella misma elegiría, cenas en restaurantes elegantes en compañía de quien realmente lo mereciera, momentos de paz sin tener que sospechar de cada llamada o cada gasto injustificado. Alejandro, por su parte, se hundía en el desprecio de todos. Sus antiguos socios lo evitaban, sus familiares lo juzgaban y hasta doña Carmen, avergonzada, se había alejado de él. Natalia jamás volvió a buscarlo. Lo que en su mente parecía un futuro de lujo y estatus se había desmoronado en cuestión de horas. Ya no había joyas ni cenas escondidas que disfrazaran su soledad. Lo único que le quedaba era el recuerdo amargo de la humillación pública que Beatriz le había regalado como despedida. Beatriz regresó al resort unos días después, esta vez como la única dueña reconocida. Caminó por los pasillos con una serenidad nueva, observando cada rincón con otros ojos. Ese lugar, que había sido escenario de su dolor, se había transformado en símbolo de su victoria. Saludó al personal con una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió plena. No era la venganza lo que le daba paz, sino la certeza de que podía seguir adelante sin cargar con el peso de un hombre que nunca la valoró. Al llegar al jardín, se detuvo un instante. Recordó las noches en que lloraba en silencio, preguntándose si tendría fuerzas para soportar la traición. Ahora entendía que el verdadero triunfo no estaba en destruir a Alejandro, sino en demostrarse a sí misma que podía levantarse más fuerte. La dignidad, pensaba, es la mejor herencia que una mujer puede dejarse a sí misma. Y en ese momento, supo que había logrado algo mucho más grande que una venganza. Había recuperado su libertad. Con el tiempo, las miradas de lástima se transformaron en miradas de respeto. Los amigos que antes dudaban de su papel en el matrimonio comenzaron a admirarla por su fortaleza. Incluso Inés, tras reponerse del escándalo en su boda, le dijo entre lágrimas: «Me enseñaste que el silencio no siempre es debilidad. A veces es solo el preludio de la verdad». Beatriz sonrió, agradecida, y se prometió que nunca más callaría por miedo, que su voz siempre sería su escudo. Alejandro intentó acercarse semanas después, buscando un perdón imposible. La recibió en la entrada del resort, pero Beatriz no lo dejó pasar. «No tienes nada que buscar aquí», le dijo con firmeza. «Este lugar es mío, y mi vida también. Tú ya no formas parte de ella». Alejandro bajó la cabeza, derrotado, y se alejó en silencio. Esa escena fue la confirmación final de que la historia había terminado. Beatriz no necesitaba verlo sufrir. Bastaba con saber que él mismo había destruido todo lo que decía valorar. La noticia de su divorcio se extendió pronto, y con ella surgieron comentarios de todo tipo. Pero a Beatriz ya no le importaba lo que pensaran. Ella sabía lo que había vivido y lo que había superado. Comprendió que la mejor venganza nunca es el grito ni la destrucción, sino la capacidad de seguir adelante con dignidad. Y aunque las cicatrices permanecían, también lo hacía la certeza de que había ganado la batalla más importante, la de mirarse al espejo y reconocerse sin miedo. Esa noche, Beatriz se recostó en su cama del resort, escuchando el murmullo del mar a través de las ventanas grandes. Cerró los ojos y sonrió. La vida le había enseñado que el dolor puede convertirse en fuerza y que la traición, aunque quema, también libera. Y en el silencio de aquella habitación, dejó que la paz la envolviera por completo. Su historia con Alejandro había terminado, pero la suya, la verdadera, apenas comenzaba. ¿Piensas que esta historia estuvo llena de giros? Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando una mujer se escondió en un crucero y descubrió el plan secreto de su esposo con su amante. Ella creyó que solo iba a escuchar un desliz, pero lo que descubrió en medio del mar cambió todo para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y disfruta la historia completa de «Me escondí en el crucero y escuché el plan de mi esposo con su amante. Pero lo que descubrí cambió todo, porque el final es imposible de olvidar». El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.